Putin cede, después de meses rechazando cualquier negociación directa. Ahora el Kremlin empieza a hablar de reuniones reales con Ucrania, y desde Kiev ya dejan claro que esto no es casualidad. Según Volodymyr Zelensky, Rusia ha sido empujada hasta este punto por la presión ucraniana en el frente, la presión internacional y el desgaste acumulado de una guerra que Moscú ya no controla como esperaba. El presidente ucraniano ha lanzado una declaración muy significativa este 10 de mayo. Zelensky asegura que Vladimir Putin finalmente está listo para reuniones reales y remarca algo todavía más importante. Ucrania llevaba mucho tiempo preparada para negociar, pero era Rusia quien bloqueaba cualquier movimiento serio. Y esto cambia mucho el contexto político de la guerra, porque hasta hace apenas unas semanas el Kremlin seguía manteniendo un discurso rígido, intentando proyectar imagen de fortaleza total, mientras las tropas rusas continúan sufriendo enormes costes humanos y materiales en distintos sectores del frente. Pero ahora el tono empieza a cambiar. Putin, durante una rueda de prensa tras las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú, llegó incluso a afirmar que Zelensky podría reunirse con él. Eso sí, con condiciones. El líder ruso insiste en que primero deberían alcanzarse acuerdos definitivos sobre un supuesto tratado de paz a largo plazo. Sin embargo, en Kiev interpretan estas declaraciones de otra manera. Para Ucrania, el hecho de que Putin empiece siquiera a hablar públicamente de reuniones directas ya es una señal de presión creciente sobre el Kremlin y desesperación de Putin. Y Zelensky lo dijo de forma bastante clara: lo hemos presionado un poco en esa dirección. Esa frase no es casual, porque Ucrania quiere transmitir la idea de que Rusia no está proponiendo conversaciones desde una posición cómoda, sino porque la situación estratégica empieza a complicarse cada vez más para Moscú, y aquí entran varios factores importantes. Primero, el desgaste militar. Rusia sigue avanzando lentamente en algunos sectores, sí, pero el coste está siendo enorme. Las pérdidas rusas continúan acumulándose mientras Ucrania mantiene ataques constantes contra infraestructura militar, logística y posiciones clave rusas. Segundo, la presión internacional. Moscú esperaba que Occidente se fracturara con el tiempo, pero la ayuda militar a Ucrania continúa llegando y Europa sigue endureciendo su discurso contra el Kremlin. Y tercero, la imagen política. Putin necesita demostrar control absoluto de la situación, especialmente después de años vendiendo esta guerra como una operación inevitable y estratégica para Rusia. Pero el problema aparece cuando la guerra se alarga demasiado y los resultados no son los esperados. Ahí es donde empiezan a aparecer señales como esta. Porque hace no tanto tiempo el Kremlin descartaba prácticamente cualquier conversación seria con Zelensky. Ahora, en cambio, Putin habla abiertamente de posibles reuniones. ¿Y quién lo interpreta? Como un cambio provocado directamente por la resistencia ucraniana. De hecho, el ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, también ha dejado una posición muy clara. Ucrania acepta cualquier sede para una futura reunión, excepto Rusia o Bielorrusia. Ese debate también es importante porque demuestra que Kiev no quiere permitir que Moscú controle el escenario político de unas posiciones, en este caso, en el caso de que se pongan unas posibles negociaciones. Ucrania intenta proyectar imagen de seguridad, legitimidad internacional y equilibrio diplomático frente a un Kremlin que sigue intentando desesperadamente imponer condiciones desde el principio. Y mientras tanto la presión continúa aumentando. Cada declaración de Putin sobre negociaciones genera una sensación cada vez más evidente. Rusia necesita encontrar una salida controlada antes de que el desgaste militar y económico siga creciendo, especialmente si Ucrania mantiene la capacidad de resistir y continuar golpeando objetivos rusos como lo está haciendo, sobre todo en los últimos meses. Además, el simple hecho de que el Kremlin empiece a hablar de perspectiva histórica y de un tratado a largo plazo demuestra que Moscú ya piensa en cómo cerrar esta guerra sin transmitir sensación de derrota interna. Porque ese es ahora uno de los mayores problemas para Putin. Cómo terminar un conflicto de años después de haber prometido una victoria clara.
Y ahí Ucrania está intentando jugar sus cartas. Zelensky quiere transmitir que Rusia no negocia porque quiera, sino porque está siendo empujada lentamente hacia esa posición. Posición que el Kremlin empieza a asumir, que esta guerra no puede mantenerse eternamente bajo las mismas condiciones. Por ahora no hay reunión confirmada, no hay fecha, no hay formato definitivo. Pero políticamente el mensaje ya está lanzado. Ucrania quiere que el mundo vea a Putin como un líder cada vez más presionado, obligado a abrir las puertas de conversaciones que antes rechazaba completamente. Está claro que este hombre ahora quiere negociar. Hemos visto en anteriores vídeos cómo pedía un cara a cara con Zelensky, también pedía reunirse con la Unión Europea. Y todo esto, este hombre se está dando cuenta de que cada vez los ataques están entrando más en territorio ruso. El descontento en Rusia está aumentando. Económicamente Rusia está fatal. Lo que pasa que, claro, pues están intentando guardar las apariencias. Y todo el mundo sabemos guardar las apariencias si nos interesa, como lo está haciendo en este caso Putin. Solo hay que ver el desfile de la victoria, que prácticamente no hubieron líderes internacionales. Fueron 4 títeres de Putin, pero este hombre se está quedando solo porque los que en su momento lo defendían, los que en su momento intentaban como justificar un poco lo que estaba pasando con esa ilegal invasión, a día de hoy ya no pueden tapar, no pueden escurrir el bulto de lo que están haciendo con este pueblo ucraniano. Entonces Putin está recibiendo un acorralamiento tanto a nivel económico, a nivel político, a nivel militar, porque está claro que hay tremendas bajas militares, más de 1.300.000 militares rusos heridos y abatidos desde que comenzó la invasión. Y cada vez Putin está teniendo más enemigos hasta dentro de su propio territorio. Y todo esto se traduce en que este hombre, cada vez la presión interna es más grande y cada vez la presión externa también, por lo tanto es que no le queda otra opción. Y ahora la pregunta es la siguiente: ¿creéis que Putin realmente quiere negociar o simplemente está intentando ganar tiempo mientras Rusia sigue debilitándose? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen y nos vemos en el próximo vídeo.